Buenas tardes. Soy Fidel Ezpurúa, franciscano capuchino. Las hermanas clarisas de Ciudadela me indicaron que se podría hacer un curso sencillo de acercamiento a la palabra, a la Biblia, en 6 sesiones, en 6 vídeos. Pues bien, este sería el primero de ellos, un vídeo introductorio. A ver si lo logramos con éxito. El curso que vamos a hacer de introducción lo hemos titulado Las Escrituras Abiertas, porque lo que pretendemos cuando nos acercamos a la palabra es que se abra un poco más el sentido de la escritura para alimentar nuestra fe y nuestra experiencia cristiana. Ahondar en la palabra es una tarea hermosa, porque el acceso a la palabra no es algo que va de sí, necesita un esfuerzo, un interés, una sed. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 15, verso 16, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba, las devoraba. No dice las comía, no, las devoraba. Devorar, devoran las fieras, desgarran, rasgan, porque comen como con ansiedad, con sed, identificándose para huir rápidamente con la presa. Eso es devorar. De tal manera que los humanos no utilizamos nunca ese nombre para nosotros. Nadie de nosotros dice, en mi casa se devora a las 2. No, decimos se come a las 2. Los humanos comemos, no devoramos. Pero devorar indica una gran identificación. Por eso dice, devoraba tus palabras. El capítulo 6 de San Juan, cuando dice, el que no come mi carne no tiene vida en él, utiliza este verbo, el verbo devorar. Lo que pasa es que no traduce el que no devora mi carne, pero no es el verbo comer, es otro verbo, es el verbo devorar. Identificarse de todo con la historia de Jesús. Comerlo con pasión, beberlo con sed, algo de eso. Hay muchos cristianos, buenos cristianos, que no necesitan esta mística. Viven su vida cristiana de manera sencilla, cumplen, incluso, lo digo con respeto, un poco rutinariamente, y les basta con eso. Bueno, pues, pues sí lo sabrán, pero la palabra está hecha para sedientos, para gente que desea y que anhela algo más, aunque sea un poquito más. Primer punto, ¿de dónde venimos? En cuestión bíblica me refiero, claro. Venimos, voy a decirlo así, de una experiencia cristiana sin Biblia. Nuestras familias, por lo menos la mía, que muchas de ellas eran en aquella época del siglo pasado, familias católicas, piadosas incluso, mi padre y mi madre, ambos dos eran piadosos, rezaban el rosario en casa todos los días, pero cumplían los preceptos de la Iglesia Católica, pero nunca hubo una Biblia en mi casa. Era una casa humilde de trabajadores, no tuvimos una Biblia. Mis padres no leían la Biblia en casa, no la tenían siquiera. Yo mismo tuve mi primera Biblia personal en tercero de teología. Yo había hecho el noviciado, 2 años de teología y no tenía una Biblia personal. En mi profesión solemne me regalaron una Biblia de Jerusalén. Todavía la conservo.
Es decir, estaba estudiando teología y no tenía Biblia personal. Se ve que no hacía falta. De ahí venimos, de un tiempo sin Biblia. Pero el concilio ha dado un gran empujón, dio un gran empujón, y en eso fue magnífico para el ánimo, no solo para el estudio, para el aprecio, para la vivencia, sino para el ánimo a la Iglesia, a que se enfrentara a la palabra, que tomara diariamente, con frecuencia, la palabra en sus manos. Queda todavía mucho por hacer, porque el acceso a la palabra no es fácil. Pero bueno, estamos en tiempos inmejorables. Nunca en la Iglesia ha habido un tiempo mejor para la Biblia que ahora, aunque vengamos de otras épocas. En segundo lugar, habría que apadrinar una Biblia. Habría que tener una Biblia personal. Yo suelo decir tan personal como el cepillo de dientes. Todos tenemos un cepillo de dientes personal. A nadie se nos ocurre dejar nuestro cepillo de dientes a otra persona. Sería el colmo. Pues deberíamos tener una Biblia personal, de uso personal, donde yo estudio, escribo, anoto, subrayo pasajes que me va acompañando año tras año, porque al fin y al cabo te puede acompañar una Biblia un montonazo de años. Cualquiera de las que tenemos ahora son buenas, en todas las lenguas. En español, supongo que en catalán, en mallorquín quizá también no lo sé, seguro que hay ediciones óptimas de la Biblia. Habría que tomar una como Biblia personal. Voy a recomendar yo una dentro de las que hay, que son todas muy buenas, y por eso si uno ya tiene su Biblia, qué sé yo, voy a decir, su Biblia de Jerusalén, y ahí trabaja y estudia y subraya y marca, pues adelante. Pero por si alguien todavía no ha padrinado una Biblia, le recomiendo yo como Biblia entera, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento, la de la Casa de la Biblia. Es, bueno, aquí está al revés, pero ya lo veis, ahí abajo pone la Casa de la Biblia. ¿Por qué recomiendo esta Biblia? Que ni yo mismo uso. Bueno, porque la traducción es buena y porque tiene unas notas pastorales pues muy buenas. Entonces, dentro de las que hay, yo recomiendo esa. Personalmente yo no tengo una Biblia de uso personal. ¿Sí? Tengo un Nuevo Testamento de uso personal. Es el Nuevo Testamento de Juan Mateos. La traducción de Juan Mateos. Juan Mateos fue un jesuita, ya murió, especialista en lenguas orientales, un gran biblista a mi juicio y una buena persona. Hizo una traducción en 1967 que yo creo, bueno, que prácticamente es la que leemos en misa, pero yo creo que no ha sido superada. Es este Nuevo Testamento. Bueno, os enseño el mío, que está muy desgastado y muy descogeringado, porque es el que me ha acompañado desde 1967. Es decir, este libro tiene 35 años. Es decir, que el gasto en el Nuevo Testamento ha sido mínimo, está más que amortizado. Es un Nuevo Testamento que no es solo una traducción, es un comentario, porque sus notas son muy amplias y son muy reveladoras. Se aprende el Nuevo Testamento de otra forma. Ocurre que ese Nuevo Testamento lo editó Ediciones Cristiandad. Lo editó y se ve que no vendió todos sus ejemplares, porque hoy día se puede conseguir fácilmente.
Este es el mismo Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero el nuevo. Lo acabo de comprar esta misma semana. Pone ahí Nuevo Testamento, Juan Mateos, Alonso Sete, Nuevo Testamento, ediciones Cristiandad, pone abajo, Cristiandad. 1300 y pico páginas, un comentario al Nuevo Testamento. Se vende, fíjate tú, por el irrisorio precio de 10 euros. 10 euros. Lo pides a Cristiandad y 10 euros. Casi vale más el porte, que son 5. O sea, son 10 euros y 5 de envío. 10 euros. Se me hace increíble. Para mí el mejor Nuevo Testamento que hemos tenido en España siempre. Para mí. Se puede conseguir fácilmente. Por eso, si no habéis apadrinado una Biblia o un Nuevo Testamento, yo recomiendo este. Es fácilmente conseguible por internet. Vas a Cristiandad, lo pides y te lo mandan a los 3 días. En ese Nuevo Testamento uno va apuntando, subrayando, marcando. Es como el pequeño puzzle que se va haciendo y se va completando. Es el camino lento pero hermoso de acceso a la persona de Jesús. Bueno, yo recomiendo eso. Cuando leemos tercer lugar, cuando nosotros leemos un Nuevo Testamento, claro, tenemos que hacer una cierta confianza al traductor, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero nosotros no hablamos ni hebreo ni griego, y por lo tanto tenemos que hacerle una confianza a quien traduce. Traducir no es fácil. Hay que valorar las traducciones que tienen algún aire nuevo, que son luminosas. La traducción de Juan Mateo es de ese estilo. Será muy discutible algunas cosas tal como traduce, pero tiene otro aire. Y por eso merece la pena. Para traducir bien hace falta conocer las lenguas originales, conocer la lengua en la que traduces, pero también hace falta un anhelo de vida cristiana. Y Juan Mateos lo tenía. Porque hay traductores muy técnicos que de alguna manera, vierten las escrituras, pero la vierten sin alma. Juan Mateos no es así. Yo os animo. En cuarto lugar, ¿por qué tenemos esa lista de 47 libros del Antiguo Testamento, 28 del Nuevo? Trento fue el que hizo la lista definitiva, el canon. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el fondo de esos libros, el conjunto de esa biblioteca, pues son al fin y al cabo una biblioteca entera, el conjunto de esos libros nos lleva a Dios. El conjunto, el fondo de esos libros. Hay que superar la forma y entrar en el fondo. En la Eucaristía, cuando leemos la palabra, decimos, palabra de Dios. Y la asamblea responde, te alabamos, Señor. En realidad, habría que decir, palabra de Dios. Y habría que decir, según y cómo. ¿Por qué es según y cómo? Según y cómo qué. Según y cómo es cada autor. Hay libros en el Antiguo Testamento que si dependieran de mí, yo no os habría puesto ni loco.
Por ejemplo, el libro de Josué. Josué es un libro que justifica la violencia con motivos religiosos. Eso hoy es inaceptable, pero está ahí pues porque seguramente pues porque eso ha supuesto para la mística judía pues un motivo de aliento, porque el pueblo de Israel es un pueblo que ha pasado muchas penalidades, pero bueno, sin embargo, en el mismo Antiguo Testamento hay otros libros mucho más hermosos, más benignos. Por ejemplo, el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría dice algo muy sencillo. Dice que Dios, si, si se hubiera comportado como se comporta un Dios, estamos en el Antiguo Testamento, tendría que haber machacado, destrozado y destruido a los enemigos de Israel. Porque un Dios que no defienda a sus fieles, ¿para qué sirve? Les tendría que haber mandado osos que los picasen, culebras que les mordiesen, avispas que les devorasen, saca toda la fauna de la selva. Pero no lo hizo así, no lo hizo así. Y tiene unas frases, yo os diría, buenísimas. Tú, Señor, te compadeces de todos. No odias nada de lo que has creado, porque todos los seres llevan tu alma incorruptible. Hasta esos desgraciados cananeos. No subsistirían si tú les retirases el aliento. Así nos enseñaste que el justo debe ser humano. Esto está en el libro de sabiduría. Cosas buenísimas. Claro, en un bloque de 47 libros hay hay montones de manos, ¿no? Os diría yo, en unos salterios, 150 piezas. Pues ahí hay salmos de todo, de toda vida y por haber. Y hay que saber discernir para tomar con cuidado lo que hay que tomar con cuidado. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Hay textos de una hermosura indudable, que te diría yo, cualquiera de los evangelios, el evangelio de Marcos. Y hay textos que yo no los pondría ni borracho. La carta de Judas, por ejemplo, pero está ahí, hay que saber discernir. En sexto lugar, no sé si es con el sexto, hay que animarse a palpar el texto bíblico, porque los fieles conocen la Biblia, a nada que practiquen la fe, la conocen. Si tú preguntas a un cristiano que asiste habitualmente a la misa dominical si conoce el relato del hijo pródigo, pues te dirá que sí. Es decir, se conoce, pero se conoce por fuera, la mera narración. Pero el sentido, lo que hay dentro, se conoce menos. A eso hay que aspirar. Hay que aspirar a tocar el texto, el texto. Textum en latín significa tejido, textil, de ahí viene la industria textil, el texto, tejido. Cuando vamos a comprar un tejido, una camisa, por ejemplo, pues la tenemos delante en la tienda a ojos vistas, pero con mucha frecuencia, además de la vista, echamos la mano y tocamos el tejido, porque el tacto nos da
¿cómo diríamos? Un conocimiento, unos datos que no nos dan ni los ojos. El tacto dice algo que ni la vista nos da. Eso es lo que hay que hacer con la palabra, animarse a tocar, a leer, a subrayar, a entender, a empeñarse. Porque si no, estaremos siempre entendiendo y viviendo la palabra por lo que dicen otros, que puede ser muy bueno y lo necesitamos también. Nosotros también nos ayudan, como no, claro. Pero al fin, lo interesante es, ¿qué dices tú de la palabra? ¿Qué experiencia tienes tú? Y para eso hay que tocarla, hay que subrayarla, hay que apuntar. A lo largo de este curso que haremos aquí, pues hablaremos en concreto los días sucesivos de textos concretos. Pues bien, los que hacéis este curso, quienes hacéis este curso, pues tomad vuestra Biblia, subrayad, anotad, poned valoraciones, me parece muy bien, me parece mal, no entiendo, qué bonito, qué bueno, qué hondo, o sea, de tal manera que el texto quede, voy a decirlo así para entendernos, quede machacado, quede tan machacado como la carne que come el que devora. Tocar el texto, gustar el texto. Además, un curso de Biblia como este podría generar en nosotros como una mística del libro. ¿Qué es una mística del libro? Bueno, pues es generar un hondo y creyente aprecio a la Biblia, hondo y creyente y continuado aprecio a la Biblia. Que el aprecio a la Biblia no vaya para atrás, sino que vaya para adelante. Dice un proverbio del tiempo del Señor. Nos han llegado un tratadito de espiritualidad farisea. Los fariseos, que en los evangelios aparecen como enemigos de Jesús, o así los concebimos, pero no. Los fariseos en general eran gente buena, piadosa. Jesús tenía muchos amigos fariseos, comía con ellos. Le avisan a veces de peligros. O sea, y nos ha llegado en la literatura judía un tratadito espiritualidad farisea sobre la palabra. Bueno, ellos dicen sobre la Torá, pero sobre la palabra. Muy bonito, con frases muy bellas. Y una de las que más me gusta a mí es la siguiente. No digas, ya he leído 100 veces la palabra, porque en la 101 te espera el Señor. Aquí en este curso y en cualquier curso vamos a leer textos que conocéis de memoria. No digamos, ya me lo sé, ya lo he leído 100 veces, he rezado con él 100 veces, he hecho catequesis, he predicado con él, he escrito quizás sobre él. Léelo una vez más. En la 101 te espera el Señor. Y si lo has leído 101, léelo una vez más. En la 102 quizá te espera el Señor. Este fuego es el que se necesita para... Esto es la mística. La mística es lo que bulle dentro, el anhelo, el deseo.
veces cuando ves a una persona, incluso una persona mayor, imbuida de este deseo, uno queda admirado y también ejemplarizado, diciendo, si esta persona lo vive con tanta pasión. Os cuento esta anécdota, había entre los hermanos, os he dicho al principio que yo soy capuchino, había un hermano capuchino, ya murió, un viejito, yo le conocí muy mayor, era de otra provincia, bueno, ahora estamos unificados, pero era de la provincia de Castilla. Se llamaba Padre Ignacio de Vega, un frailcillo pequeñito, flaco, enteco, con su pequeño hábito, pero con una pasión por la Biblia, devoradora. Ese sí que era un apasionado. Yo tengo varias anécdotas de cuando nos reuníamos en Madrid, porque nuestras reuniones generalmente eran en Madrid porque es el centro de España y era más cómodo para todos. Casi todas las reuniones para la unificación se hicieron en Madrid. Cuando estábamos en esas reuniones, él se acercaba y preguntaba, ¿quién es el que dirige esta reunión? Y le decíamos, pues aquel. Iba él y decía, ¿puedo dirigirme 5 minutos a la asamblea? El que dirigía la reunión me decía, pues diríjase. Y entonces él se dirigía a la asamblea como si fuera un mitin político, pero bíblico. Se hacía repetir, venga, decía él, repitan conmigo, tenía una voz potente, a pesar de que era pequeñito. Menos palabra humana y más palabra de Dios, repitan conmigo. Y todos repetíamos, menos palabra humana, más fuerte, más fuerte. O cuando decía, repitan conmigo, menos rosarios y más salmos, repitan conmigo. No creáis, había hermanos a los que les molestaba eso de menos rosarios y más salmos. La primera vez que comí yo cerca de él, en nuestros conventos de Madrid, pues al terminar la comida le dije, Padre Ignacio, yo también explico Biblia en el seminario de Vitoria, en la Facultad de Vitoria, en Vitoria, en Álava. Y me dice, usted explica Biblia en Vitoria. Y hemos estado toda la comida hablando de tonterías cuando podíamos haber estado hablando de la palabra de Dios. Era así, un devorado por la palabra. A sus 90 y tantos años se cogía una mochila con propaganda bíblica y se iba a la Plaza Mayor de Madrid. Yo le decía al superior, se va a matar cualquier día bajando una escalera del metro. Y el superior decía, ¿qué quieres que le haga? No lo voy a atar con una cadena. Pues ya llevaba una fotocopia del carnet y ya lo llevarán al hospital. Y allá estaba, en la Plaza Mayor, haciendo propaganda bíblica. Un apasionado de la palabra. Hombre, nosotros no vamos a ser así porque tanto no puede inspirar. Pero ¿por qué no ha de tener la palabra un lugar de apasionamiento? Había una escritora que decía, pasiones habría que pedir a Dios, pasiones más que indulgencias. Pues esta pasión es buena. Cuando nos han dicho tantas veces que hay que erradicar las pasiones, sí, las malas pasiones, pero las buenas hay que fomentarlas. Y esta es una buena pasión. Y yo espero que anide en todos vosotros y os dé fuerza para caminar a lo largo de este curso. Bueno, esta es nuestra pequeña introducción inicial. Simplemente ha sido para presentar el curso. El próximo día abriremos una página del Antiguo Testamento. Solo vamos a abrir una, porque las otras 4 quiero que sean páginas del Nuevo Testamento. Para nosotros, el Antiguo y el Nuevo Testamento componen la Biblia, pero no son iguales.
por causa de Jesús nos importa, nos interesa y es mucho más decisivo el Nuevo Testamento. Y por eso nosotros le dedicamos mucho más espacio. Pero no obstante, el próximo día saludaremos a una página hermosísima, por cierto, del Antiguo Testamento. Muy bien. Pues buenas tardes a todos y hasta el próximo vídeo.